re bueno. Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén fluyendo todas las cosas en sus vidas. Saludamos a los que se van a conectar en directo, como a los que nos van a ver más tarde o a través de la semana. Hoy les cuento cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? La Biblia dice, Isaías 40, del 21 al 26. ¿No lo saben? ¿Es que no han oído? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No lo han entendido desde la creación del mundo? El Señor está sentado sobre la bóveda de la tierra y sus habitantes se ven como saltamontes. Él extiende los cielos como un velo y los despliega como una carpa de vivienda. Reduce a nada a los gobernantes y hace que los líderes del mundo no sean nada. Apenas están recién sembrados, acaban de ser plantados. Empiezan hasta ahora a echar raíces cuando Él sopla sobre ellos y los seca, y el viento de las tormentas se los lleva como pájaro. El Santo Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? Levanten sus ojos y miren hacia arriba. ¿Quién creó todo eso? El que hace salir su ejército de estrellas, una por una, y a todas llama por su nombre, porque nada escapa a su gran poder. Este pasaje nos habla de la infinita grandeza y sabiduría de Dios. 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, el profeta Isaías, por revelación divina, escribió que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Muchos siglos después, los científicos todavía discuten sobre la forma de la Tierra y la mayoría de ellos aseguraba que era plana. Unos 300 años después de esta declaración de Isaías, por primera vez el filósofo griego Pitágoras habló sobre la teoría de que la Tierra era redonda. Sin embargo, después pasaron 1800 años hasta que en 1492 Cristóbal Colón, en su viaje a las Américas, y después Fernando de Magallanes, al circunnavegar la Tierra en 1519, proveyeron evidencia práctica de la forma esférica de nuestro planeta. ¿Acaso puede haber alguna duda de la infinita sabiduría de Dios? La Biblia declara que Dios lo sabe todo, absolutamente todo. De igual manera, Dios lo puede todo. Los milagros extraordinarios descritos desde Génesis hasta Apocalipsis demuestran su infinito poder. Y en Jeremías, Dios declara, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios, además, puede estar en todas partes simultáneamente. David escribe en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere 1000 estrado, he aquí, allí estás tú. También la Biblia afirma que Dios es eterno. Él siempre ha sido y siempre será. Su nombre es Yo soy. Él no ha tenido principio ni tendrá fin. Nunca ha habido un tiempo en el cual no haya gobernado, pues no se le puede sujetar al tiempo ni al espacio. Así lo expresó Moisés. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Hasta este siglo y seguirá por todos los siglos. Por último, Dios no cambia. Él es por naturaleza inmutable. Por eso podemos confiar plenamente en todas sus promesas, con toda la seguridad de que se cumplirán fielmente las promesas en la Biblia, como dice Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia en su esencia o carácter, pues no hay manera de alterar lo que es completamente perfecto. Dios es completo y total. No lo hace, no le hace falta absolutamente nada. Por todo esto y por su infinito amor, su misericordia, su gracia y su fidelidad, dice el Salmo, su grandeza es inescrutable. Y nosotros podemos contar con esa grandeza. Por eso Colosenses afirma que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos nada más. Ciertamente, nuestro Dios merece nuestra constante alabanza y adoración. Como dijese el salmista en el Salmo, alabad a Dios en el santuario, alabadle en su magnificencia,
de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle en todo tiempo y en todo lugar y agradecer por todas las maravillosas cosas que el Señor hace en nuestra vida, todo el tiempo y en todo lugar. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, gracias por ser uno con nosotros, Señor, por cuidarnos, por protegernos, por levantarnos, por estar siempre ahí cuando te necesitamos, Señor. Te amamos a ti y nos entregamos a ti de una manera en especial, Señor. Permite que nuestra fe sea aumentada, que nuestro amor sea cada vez más grande hacia ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. No olvide, antes que cualquier cosa, ponga sus planes en las manos del Señor. Los dejo como siempre en compañía de nuestro amadísimo pastor Joel. Amén. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Confiando en que todos se encuentren muy bien, pero sobre todo que estén disfrutando de todas estas gloriosas, hermosas bendiciones y promesas de Dios que son para ustedes, son para mí, aquellos que creemos, que hemos aprendido a confiar en el Señor y a descargar todas nuestras cargas en Él. Es lo que hemos venido como tratando de aprender, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí las sabemos de pronto de memoria y porque nos las dicen todo el tiempo en las congregaciones, los pastores, pero ¿qué significan? ¿Cómo se hacen? Y ese es el punto, eso es lo que quisiéramos estar buscando siempre para que todos podamos entender mucho mejor cómo hacer de la Biblia pues simplemente el libro, el instructivo que todos necesitamos y aprenderlo a usar, porque todo es por fe, acuérdense de esto. Entonces no es porque yo tenga una buena memoria, no es porque yo soy capaz, no es porque soy muy inteligente, es porque sé lo que Dios quiere y sé lo que Dios quiere porque lo ha expresado en su palabra, en la Biblia, que es la palabra de Dios, y tengo el Espíritu Santo que me ha sido dado por Dios y esto lo recibo por fe, no por emociones, no porque siento, lo recibo inteligentemente porque entiendo lo que dice la Escritura, le pido entendimiento al Señor, le pido sabiduría y entonces soy capaz de con mi inteligencia comprender esta inteligencia superior que lo llamamos sabiduría y de esa manera podemos aplicar estas maravillosas enseñanzas de Dios en nuestra vida que nos va formando un carácter y ya nuestra respuesta es algo natural. No es que yo me proponga hacer esto, sino que medito en la palabra y su palabra me es revelada y su palabra hace efecto en mi carácter y me va transformando. Este es el punto. Entonces no se trata del que más sepa eh, intelectualmente, sino del que más asimile la palabra de Dios como una formación personal, un estilo de vida, que es la que el Señor enseña. Entonces, pues eso dista mucho de una práctica religiosa. Amén. A mí Dios no me obliga a nada, pero Dios me enseña, Dios quiere lo mejor para mí, Dios me corrige y todo depende de si yo o usted, el que sea, lo quiere o no lo quiere. Y si usted cree y usted lo quiere, pues es simplemente una disciplina, proponérselo, hacerlo, escuchar la buena enseñanza, uno mismo ir a la escritura y todo tiene un comienzo. Recuerde que no es fácil, así usted tenga los años y la preparación secular que tenga. Eso no depende de eso, esto depende de que el Señor empieza a revelarnos la palabra. Por eso dicen, nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo no somos desarrollados intelectualmente, sino que somos bebés. Y empezamos ese desarrollo espiritual que afecta a nuestra alma, donde están las emociones, el intelecto, la voluntad. Y por eso comenzamos nosotros a transmitir ya una conducta, un carácter regenerado. Entonces hemos estado viendo la paz de Dios, cómo es que Dios provee esa paz y cómo nosotros podemos disfrutar esa paz. Espero ustedes no se hayan perdido los dos anteriores capítulos, porque todos van entrelazados. Y que es una realidad. El Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y fíjense los términos, les doy, no los voy a dar, sino les doy. O sea, es un hecho, ya lo hizo. Pero el asunto es que no lo sabemos, primero. Segundo, no lo entendemos, no sabemos cómo disfrutar de esa paz. Y esa paz es una paz integral, es decir, cuando usted no tiene afugias, cuando usted no tiene
cosas por qué preocuparse, porque tiene su papá Dios, su proveedor, creador de todas las cosas, como les decía Cielo. Yo fui el que creé todas las cosas, yo soy perfecto, conózcanme. Entonces, cuando yo entiendo esto, y Él es mi Padre, y yo comienzo a trabajar en mi carácter y en mi mente esta palabra de Dios, dando gracias, porque ya sé que Él es mi proveedor, mi sanador, mi defensor, mi guía, pues esto es una paz integral. Entonces ya no tengo de qué preocuparme por una cosa, por otra cosa, por otra cosa, por otra cosa, porque ya sé que Él es mi proveedor, en todo sentido, no la parte económica solamente, que eso sería, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, el último renglón en la lista, porque hay otras cosas que nos roban más la paz. Entonces estamos hablando de eso y vamos a ver si con este último, creo, esta última enseñanza, que la he denominado paz que permanece y provee, aprendemos algo más. Si usted está entendiendo, hermano, amigo, la persona que sea, mis familiares que me están viendo, que están afuera, especialmente Martica y Jorge, les mando un abrazo y un beso grande. Y todos los que nos ven están usando estas enseñanzas no como un proceso religioso, sino como un desarrollo espiritual dentro de sus vidas, el cambio se nota, el cambio se va a ver. Y va aprendiendo uno a descansar poco a poco. Esto es una tarea de todos los días. Esto no es de hoy lo hice, hoy escuché, ya estoy bien. ¿Sí? Nosotros nos acostumbramos a ir a un servicio el domingo y entonces ya creemos que estamos en paz, que ya estamos bien, y el resto de la semana otra vez volvemos a meterle todas estas cosas a la cabeza y vuelve y crece la preocupación y vuelve y está el estrés. Y entonces vienen las noticias de la política y vienen las noticias de las guerras y de los desórdenes ecológicos y etcétera, y de las enfermedades, entonces ya perdimos la paz. Es una paz completa, una paz que permanece, una paz que provee para todas nuestras necesidades. Entonces, por eso estamos tratando este tema y hoy vamos a ver la paz que provee el Señor, que parte de su deseo para todos, porque Él murió no por un grupo, ni por una raza, ni por una gente particular, sino por todos. De tal manera amó Dios al mundo, no está hablando de lo material, sino las personas, es que todos vivamos bien en este mundo, fuera de un sistema que, aunque usted lo crea o no, es un sistema desarrollado por Satanás, que la gente no lo identifica, pero está involucrada en ello y participan directa e indirectamente, metiéndose en todos los propósitos que plantean estos sistemas. Hoy en día es muy fácil, por ejemplo, la parte cultural, artística. Es muy fácil ver ya artistas que a duras penas terminaron, si acaso, el bachillerato, no tienen una mayor preparación y son los mayores influenciadores en la juventud. ¿Y que están transmitiendo? ¿Sí? Pues todo lo que Satanás quiere que transmita: inmoralidad, desorden, caos, en fin, eh, perdón la palabra, estupidez. ¿Sí? Que la gente ya no tiene problema de envolver su cuerpo en una valla publicitaria, una cosa fea. Se visten como quieren, hablan como quieren, transmiten mensajes perversos. Entonces pertenecen a un sistema y participan de ese sistema simplemente porque les dicen que la plata es lo mejor. Y no estoy en contra de tener dinero, ¿sí? De hecho, gracias a Dios vivo bien. Pero el punto es, ¿por qué nos bendice el Señor económicamente y para qué? Pues yo soy un bendecido y yo bendigo. Y esa es mi principal motivación para entender sobre todo la parte, eh, digamos, digámoslo con términos modernos, financiera, que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, en medio de tanto estrés, de tantas pruebas, de tanta maldad, de una manera, nos enseña el Señor a que vivamos de una manera un poco más, un poco no, más no, de acuerdo a nuestro propio procedimiento de transformación, de una manera más segura, más alegre, más en paz en todos los sentidos. Pero como les dije, eso se logra a través de aprender a depender de Él. Y aprender a depender de Él es conociéndolo, entendiendo lo que Él dice, lo que Él hizo,
y sigue haciendo por todos y poner en práctica ese aprendizaje. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Y para mayor entendimiento, estaba haciendo como un paralelo entre lo que se hacía antes bajo los requisitos de la ley, que era estrictamente para el pueblo de Israel, porque la ley no la conocieron otras naciones, otras personas, sino Israel. Recuerden que Dios formó de la descendencia de Abraham, que es Isaac, Jacob, hizo una nación grande y poderosa. De Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, se propagaron, en fin, y ellos todos formaron la nación de Israel. Entonces, en principio, la ley fue dada para los israelitas, no para el resto del mundo. Pero la intención de Dios era que a través de ellos el mundo, todos los demás conociéramos al único Dios grande y poderoso. Esto pues no fue posible, porque los israelitas se concentraron en ellos y en Dios y olvidaron lo demás. Y había que hacer una transformación, había que llevar el mensaje. Óigame, este es el verdadero Dios. ¿Amén? Estoy usando un resumen así como muy de 2 líneas. Y ahora en el Nuevo Testamento se manifiesta Jesús, que es lo que viene a traer la gracia. La gracia es el favor para todos, que no lo merecemos, pero Él quiso dárnoslo. Él muere, paga por el pecado de todos, nos exime de culpa. Ya somos santificados por su obra, la justicia de Dios se cumple en Él. Todo aquel que en Él cree, pues es cubierto por esa justicia. Entonces, hay un paralelo entre esto y esto, viejo y nuevo. ¿Qué es lo viejo y qué es lo nuevo? ¿Qué se hacía y por qué se hacía y con qué fin? ¿Y qué se hizo en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo y con qué fin? Y recuerden que también todo lo que se hacía en el Viejo Testamento, todo el proceso en el templo, el sacrificio y todo, eso también fue instrucción de Dios. Y allí se destacaban los procedimientos, las normas, todo, había que hacer cada cosa y cada procedimiento, cada ley, cada ritual. Y esto contrasta totalmente con la gracia porque ya no estamos obligados a esto, sino que ya Jesús cumple la ley en sí mismo, porque nadie la puede cumplir, y al cumplirla Él, con esa justicia nos envuelve a todos, donde ha sido realizado por nuestro Señor a través del sacrificio en la cruz y la resurrección por el poder del Espíritu Santo, estos beneficios para nosotros. Entonces estábamos introduciéndonos en el proceso del sacrificio de los animalitos y veíamos que la grasa del animal, el sebo o las grosuras, estaba mayormente ubicada entre las vísceras. En los músculos también hay grasa, pero la mayor concentración de grasa y la grasa más rica, más sustantiva, más sustancial, eh, estaba allí entre las entrañas, en lo más interior del ser, entre las vísceras, y esta grasa era quemada como ofrenda de paz a Dios. Era lo que sube como olor grato, dice la escritura, como olor grato, fragante ante Él. Es de lo que Dios se agradece. Esto era para Él, no era para los demás. Entonces todo en sí representa y conduce al sacrificio de la cruz, de Jesucristo, que es el sacrificio perfecto para Dios. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas, por ejemplo, su santidad. Jesús no cometió pecado. Él cumplió la ley a cabalidad, a él no se le encontró defecto, no se le encontró error, no se le encontró pecado, no hubo razón para que fuese juzgado. En Jesús se resume todo el amor de Dios, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, o sea que Dios manifestó su amor a través de él mismo en la persona de Jesús, para que todos entendiéramos su naturaleza especial, que Dios es amor. Entonces Jesús resume su santidad, su amor, su bondad, su obediencia, una obediencia perfecta, la cual ninguno de nosotros tenemos hacia Dios. ¿Y todo con cuál propósito? Pues con el propósito de salvar a la humanidad a través de este sacrificio que incluye muerte y resurrección y todo el proceso de la muerte y la resurrección, para que mediante la fe, es decir, mediante la fe no es mediante una emoción, mediante un sentir, mediante a mí me parece, no, mediante la fe es, lo estoy entendiendo,
me lo está diciendo la palabra, lo estoy entendiendo, lo creo y lo hago mío. Es decir, gracias Dios porque tú pagaste por mí en la cruz. Eso es hacerlo mío. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacerlo mío, gracias Dios porque tú pagaste por mí en la cruz, yo no tengo por qué sentir. Es decir, no tengo por qué dejarme dominar por el sentido de culpa, de acusación por el pecado, porque ya todos mis pecados, pasados, presentes, futuros, fueron perdonados en la cruz. O sea, Jesús no iba a morir hace 2000 años simplemente hasta esa época, sino que él murió por siempre, como dice Hebreos, para siempre. Entonces, aunque yo puedo cometer error, yo sé que él ya me perdonó. Lo único que él no me va a perdonar es que no le crea, porque esa es su justicia. Y como decía Cielo, ¿y quién me conoce acaso? ¿Y quién me entiende? Y como le decía Dios a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice todo? ¿Amén? Si a él le place que es así, pues esa es su autonomía, esa es su potestad, su soberanía. Y ese es el propósito. Entonces yo creo, lo abrazo, los recibo y los mantengo aquí. Y sé, pero también entiendo que Él quiere lo mejor para mí. Tengo que entender qué fue lo que Él hizo para que yo disfrute de eso mejor. Al momento de que yo empiezo a entender todo esto que Él hizo por mí, pues yo comienzo a darme cuenta que esto que hago no me conviene, esto que pienso no me conviene, esto que deseo no me conviene, esto que, etcétera. Amén. Es mi decisión, no es porque me lo imponga. Entonces, la fe de creer en lo que Él hizo en sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, porque nosotros somos para Él. Entonces, solo el sacrificio de Jesús, solo el sacrificio de Jesús, su resurrección, dando como resultado la victoria sobre, escuche, los tres enemigos de Dios. Estos tres enemigos, en un estudio, yo ya lo he dado, pero bueno, si toca darlo, escríbame y con mucho gusto lo hacemos. Son tres enemigos que al final, el día de la trompeta, van a ser colocados en su destino, donde van a permanecer. Satanás, el pecado y la muerte. Son espíritus. Satanás, el pecado y la muerte. Satanás trajo el pecado, la muerte produce, perdón, Satanás trajo el pecado produce la muerte, que es separación de Dios eternamente. No es desaparición, no es dejar de existir, no. La mente, el alma sigue viva. Entonces, Satanás, el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, separación de Dios eternamente, es lo único, lo que puede Jesucristo, la muerte y resurrección, creer en lo que Él hizo allí, es lo único que puede reconciliar a los hombres con Dios. Dios ya se reconcilió con los hombres. ¿Cómo? Por medio de la muerte de Jesucristo. Todo el que le crea, venga. ¿Para quién está hecho el sacrificio? Para todos. Entonces esa es la manera de él reconciliarse con los hombres. Pero ¿cómo se reconcilia el hombre con Dios? Pues aceptando lo que Dios hizo por él. Y eso, como dije entonces, mediante creer, entender, creer y apegarse a su significado. Ahora, hay otra parte que también era llevada en ese sacrificio, y recuerden que estamos hablando del animalito, que era degollado, su sangre era esparcida por el altar, alrededor del altar. La persona que llevaba el animalito colocaba su mano sobre la cabeza del animalito, los pecados de este eran transferidos al perfecto, al que es sin pecado. Sus pecados eran redimidos por un año. Pero ¿qué se hacía? La grosura, el cebo, la grasa, era quemada por los sacerdotes. El Mesías, y esto subía, y eso era para Dios, era como el alimento para Dios, de lo que Dios se agradaba. Y entonces había otra parte con estos sacrificios que era llevada para ser, entregada al sacerdote, que era el pecho. El pecho, la parte de la carne pura, nutritiva. Era una parte que se le entregaba. Entonces representa el pecho, lo profundo, la profundidad, el amor de Dios, era dado a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a sus hijos, que eran los sacerdotes. En Levítico capítulo 7, usted puede leer todo esto en Levítico, especialmente la ofrenda de paz en el Levítico 3.
Levítico 7, versículo 31 dice, y la grosura, el sebo, la grasa, la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Entonces, ¿qué significa esto? El sacrificio era por aquellas personas, pero, y era realizado para el perdón de los pecados de ellos, pero elevado a Dios, se ha hecho para Dios, con el objetivo de perdonar los pecados. Y el animal representaba la imagen de Jesús. Todo esto, cuando uno lee la Biblia, todo nos va a conducir a Jesús. ¿Ve? Entonces, obviamente, pues en ese tiempo no lo entendían, no había sido profetizado todavía Jesús, el nacimiento, pero sí estaba la forma de redención de los pecados, que era a través del sacrificio de un animal perfecto, un vacuno. Así que el pecho era otorgado al sumo sacerdote y a sus hijos como muestra de provisión de amor del Señor, la porción que Dios le estaba concediendo a el sacerdote y sus sacerdotes o hijos en este caso, que eran los hijos de Aarón. Entonces, Aarón, ¿a quién representa? Representa al sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote, pero ahora, recuerden que en la gracia tenemos un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote es por siempre. Es el intercesor, como lo dice la Biblia, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. En Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, dice, por tanto, teniendo, teniendo un gran sumo sacerdote, no que va a tener, no que tuvo, sino teniendo un gran sumo sacerdote, no muchos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo, Dios, retengamos nuestra profesión. Perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como dijo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que representa Jesucristo para nosotros. Lo mismo que representaba el sumo, bueno, casi lo mismo que representaba el sumo sacerdote para ellos en aquel tiempo. Jesús lo representa ahora para nosotros por siempre. Y a nosotros, ¿quiénes somos? Y escucha esto que es bien interesante. La Biblia también dice, nos llama a nosotros como el sacerdocio real, como la nación santa. No porque usted y yo y todos los demás sean perfectos, sino porque su santidad es la que nos envuelve. Eso nos hace santos ante Dios. O sea, nos aparta para Dios, que eso es el significado de santo, apartado para Dios. Entonces eso es lo que nos aparta para Dios, la santidad de Él. La fe en Él nos justifica ante Dios, la fe en Él nos cobija con su santidad. Entonces por eso nos llama, ustedes son mi nación santa, ustedes son mis hijos. ¿Sí ve? No es cualquiera. Como les digo, no es por nuestros méritos, sino porque al recibir el amor de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz, eso nos hace santificados o apartados para Él. Entonces Jesús es nuestra porción. Jesús es nuestra porción de Dios para todos nosotros. En su amor está nuestra herencia. Y solo por eso deberíamos todos recibirlo. Ahora recuerde, la herencia de Dios no es como la herencia que esperamos todos los hombres y las mujeres aquí en la tierra, que me va a quedar materialmente. Pero todo lo demás, los atributos de amor, de misericordia, de bondad, de los seres queridos, eso no quedó en nosotros. Nos queda es y nos interesa. Y la gente se afana es por cuánto dejó. Entonces, en Dios no funciona de esa manera. En Dios funciona, su herencia es Él mismo, habitando con Él, en Él mismo, en lo que nos tiene preparados y desde ahora.
para disfrutar de su presencia que es todo. Amén. Por eso deberíamos todos recibirlo. Les podemos decir que Dios encuentra su alimento en amarnos. Eso es de lo que Dios se nutre, en amarnos, cuando nosotros decidimos creer en lo que Él hizo. Porque, recuerde, no es solamente escuchar, sino hacer. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo escucho que Él me amó, yo escucho que Él me quiere como su hijo, yo escucho que Él me quiere dar su espíritu, yo escucho que Él me justifica, que Él me santifica, que Él pagó por mis pecados. Entonces, ¿cómo voy a vivir mi vida de aquí para adelante? Y eso es el hacer. ¿Y quién me enseña a vivir esa vida? Es su palabra. Entonces, por eso hay que entenderla. No es una cantidad de normas y religión y ¿cómo se llama? Y decretos y cosas que yo tengo que hacer, sino que, como les expliqué, el entender su amor y conocer lo bueno, diferenciarlo de lo malo, pues esto me va formando un carácter nuevo a mí. Dios se complace en que nosotros recibamos con gozo, con alegría, su amor, su perdón, su misericordia, su paz, su herencia total, su eternidad. También por eso Jesús se convierte en nuestro alimento diario. Él es el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca jamás tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 51, Juan 6, 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo como daré por la vida del mundo. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Ahora, obviamente, no se trata de comer un pan o algo que se le parezca, sino su propia vida. ¿Qué es comer? Es de lo que me nutro. Amén. Entonces yo soy el pan de vida, pues ¿cómo me voy a comer a Jesús? No, esto no se puede, no hay una ¿cómo se llama esto? No se me olvidó. Pero no es que algo tome forma de, sino que yo me alimento de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Por eso debemos alimentarnos de ese pan, pero debe ser cada día. Hay personas que lo toman literal. Yo conocí a un personaje, un hombre chileno, que estaba viviendo una situación tremenda, un estrés tremendo, y él comenzó a leer la Biblia y leyó ese versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de mi boca. Si esto no es bien entendido, le va a pasar le va a pasar a usted posiblemente como le pudo pasar a este hombre, que decidió simplemente no volver a comer nada, ni siquiera a vestirse, porque él dijo, no solo de esto vivo yo, sino de todo lo que Dios me diga, y no entendió. El mensaje es, Él es mi proveedor, de eso me alimento. Entonces, en momentos de escasez, Señor, gracias porque tú eres mi proveedor y nada me va a faltar. Amén. Yo traigo su palabra, eso me nutro y eso es lo que pongo por obra en mi mente y también lo confieso, porque no es porque yo lo diga se va a hacer, sino porque lo confieso para que el mundo espiritual se dé cuenta, para que yo mismo lo oiga y con esto refresque mis pensamientos y mis pensamientos no se vayan a desviar pensando en qué voy a hacer. Bueno, entonces fue el modelo usted recuerde esto, el pan de cada día, que también Jesús cuando los discípulos le preguntaban al Señor, enséñanos a orar. Entonces él les dijo, ustedes van a orar de esta manera o así. Y es la famosa oración del Padre Nuestro, que la recitamos, pero no entendemos que Jesús no había muerto todavía en la cruz, que todo lo que él dijo allí en esa oración ya se realizó en su muerte y resurrección. El Padre Nuestro está en el cielo, no, él ya no está allá, él está aquí. Santificado sea tu nombre, amén, esto es alabanza, amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, esta es la lectura diaria, el alimento de cada día. Yo ya tengo el Espíritu Santo. Perdona nuestras ofensas como también yo perdono a los demás. Yo ya sé que soy perdonado, entonces como consecuencia, si entiendo
que fui perdonado sin merecerlo, ¿quién soy yo para no perdonar? Y si yo digo, perdóname como yo perdono, y yo no perdono, pero le estoy diciendo, ya no me perdones. ¿Ven? Entonces hay que ponerle entendimiento a esto. Entonces, vamos a seguir con lo que estaba pasando allí en Levítico, el capítulo 7, el proceso este del sacrificio, y para destacar que era la ofrenda de paz. ¿Por qué lo hacían? ¿Sí? Ellos hacían ofrenda por la paz, ofrenda por el perdón, ofrenda por, etcétera. Habían una cantidad de sacrificios que se hacían por cada cosa, pero aquí en Cristo ya todo está integrado. En Levítico 7, versículos 31 al 32, dice, y la grosura, sebo, la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla, que es el muslo, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Era el muslo. El muslo derecho que representa, representa fortaleza. Usted recuerde, en el Viejo Testamento sobre todo usted va a encontrar la diestra o la fuerza de Dios. Siempre está a la derecha, siempre. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. El brazo fuerte de Dios es Jesucristo. ¿Ven? Cuando lean el Viejo Testamento. El poder de Dios es su fuerza y su fuerza es el que está sentado a la diestra, es Jesucristo. Entonces, daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla o el muslo de vuestro sacrificio de paz. Representa entonces fortaleza y fortaleza del cuerpo, de salud, de poder. Es el músculo o es donde está el hueso más fuerte que está en el cuerpo. Eso representa para nosotros la mano de Dios proveyendo todo lo que necesitamos para el cuerpo. Va en concordancia con lo que significa el sacrificio del cuerpo de Jesús. Usted lo puede leer en Isaías 53. Recuerde que Jesús fue molido, triturado, su cuerpo azotado y su sangre fue derramada. Dos componentes, cuerpo y sangre. ¿Por qué el cuerpo y qué significa cada cosa en el cuerpo? Isaías 53. Y por su sangre es el derramamiento, se necesitaba para el perdón de los pecados. Entonces, no podemos ignorar el cuerpo de Jesús. Y allí dicen en Isaías 53, hay más partes, pero ahí está bien. Dice que todo tuvo el propósito de nuestra fortaleza corporal, nuestra sanidad. Por ejemplo, dice, por su llaga yo fui sanado. Él fue herido por mis enfermedades. Entonces ahí está hablando, fortaleza del cuerpo. Ahora, en el siguiente verso, en el versículo 33 del Levítico 7, hay algo muy interesante que nos da todavía más claridad sobre lo que hizo Dios por todos en la cruz. Vamos allá. Levítico 7, versículo 33. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Recuerde, el muslo. Entonces recuerde usted, los hijos de Aarón, ¿quiénes eran? Pues eran los hijos del sumo sacerdote, que eran también sacerdotes. Amén. Que fueron separados por Dios, escogidos por Dios, para tratar todos los temas de los sacrificios en el altar. Ellos son imagen de lo que nosotros los creyentes somos ahora. Recuerde, como les leí anteriormente, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pero real sacerdocio. O sea, sacerdocios reales son los que sirven al Dios Altísimo. Entonces, ¿cómo nosotros le servimos? Pero primero tenemos que entender lo que somos, porque Él nos hizo de esa manera, y cómo servir a los demás, porque servir a Dios es servir a los demás. Pero servir a los demás no como a mí me parece, ni como yo creo, porque a veces hago acepción de personas, sino como Dios me enseña. ¿Eh? Como la escritura que mencioné les dije y que voy a citar otra vez, lo explica en primera carta de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10.
Mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero hacer un paréntesis en el versículo 9, porque alguno pensará, pero es que nosotros, ¿cuáles somos? Son los israelitas porque ellos tuvieron los sacerdotes. Acuérdense que estoy haciendo un paralelo entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la nación de Israel y la gracia que involucra a todos los que creamos. Esta es una nueva nación donde ya no existe las fronteras territoriales, sino que existe la fe en Jesucristo y nos hace una nación junto con los israelitas que crean, nos hace una sola nación. Amén. No somos ordenados por otros hombres, somos ordenados por Dios mismo. No somos sacerdocio como lo hacen los hombres en la tierra, somos sacerdotes como Él nos designa, no como en el Viejo Testamento, sino como es ahora bajo la gracia, que es lo que tenemos que entender. Entonces, real sacerdocio, que hace un sacerdote? Interceder, porque será el oficio, interceder. ¿Cómo intercedemos? Primero, orando por las personas. Segundo, y no orando, dándole instrucciones a Dios, sino pidiendo al Señor, orando, porque la necesidad de las personas de que lo conozcan. Segundo, que el Señor me dé la capacidad, la fortaleza para ir sin miedo a hablarle en el momento indicado al que lo necesite, porque Él nos va a propiciar los momentos y Él va a colocar las palabras en nuestra boca. Entonces, ¿por qué real? Pues porque provenimos del Espíritu Santo. Amén. Sacerdocio real. Dios es rey. Dios nos da su esencia. Por eso nos hace real sacerdocio. Pero no tenemos que ir a encerrarnos en un recinto, no tenemos que someternos a reglas humanas. Lo que tenemos que hacer es recibir su justicia, recibir su santidad, entender lo que eso significa y vivir de acuerdo a eso. Amén. Sigo en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Aquí es donde hago la diferencia entre israelitas y gentiles. Ahora ya somos un pueblo. Que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Espero le habla a quienes, a los gentiles, a todos los que no eran nacidos en Israel. Los que no éramos pueblo y ahora lo somos, son todos los que no pertenecen o somos nacidos en Israel. Por su gracia y su santidad, somos hechos por el real sacerdocio. Amén. Sé que es un poquito complejo de entender, pero por algo empezamos. O sea, yo ya puedo pensar de esta manera, pues porque ya, pues, entre otras, pues ya llevo tiempo en el tema. Entre los hijos de Aarón y que ahora somos nosotros, sacerdotes, el que ofrece la sangre y el cebo o grosura del sacrificio de paz era lo que a Dios era para Dios. Las riquezas de Jesús tendrán el muslo derecho por su parte, es decir, lo que es bueno de Jesús para nosotros, lo que es fuerte de Jesús para nosotros, porque Él es la ofrenda, la muslo derecho, esto es figurativo, obviamente no va a coger la pierna de Jesús, el poder de Jesús, la gloria de Jesús, la fortaleza de Jesús, es para nosotros. Amén. El, a ver, el que entiende, voy a tratar de explicarlo de otra manera. El que entiende el valor y la preciosura del sacrificio, de lo que significaba esa porción, ese muslo, para el que hacía la ofrenda, perdón, para el que levantaba la ofrenda, ¿sí? Recuerda que el animal no era el sacerdote, sino que el animal presentaba la ofrenda. En este caso, nosotros somos los sacerdotes. ¿Y quién es la ofrenda? Jesús. Amén. Y cuando nosotros entendemos esto que pasó allá, que ahora ya lo tenemos en Jesús, y como entendemos esa preciosura de este sacrificio y lo que significa esta parte, todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros,
y como en él se ha cumplido cabalmente todas las exigencias de la santidad y la justicia de Dios, y cuando con pleno convencimiento, por medio de ese sacrificio, vive su vida por la afectación de la palabra, entonces es merecedor de la fortaleza, de la bondad, de la riqueza que hay en el Señor. ¿Sí ve? Ahora, cambia el chip si está pensando en lo material, porque no se trata de eso. Eso es la mínima parte dentro de lo integral. Por eso también tomamos la cena del Señor. Les recomiendo que lo haga en su casa. El jugo de la uva y el pan, o el vino de uva, ojalá sea más puro de lo que tenga contenido de alcohol, son representados en el sacrificio de los animales como lo vimos el anterior sábado. Es decir, el cebo y la sangre eran los elementos más importantes para la ofrenda de la paz. El olor del cebo quemado sube como olor grato a Dios. Y la sangre es derramada para la expiación de los pecados. Entonces, el cuerpo representa el cebo y la sangre representa el vino. El sacrificio de Jesús es lo mismo. El sacrificio de Jesús es el sacrificio agradable a Dios. Es lo único que complace a Dios, porque es el mismo. Y la sangre derramada en la cruz tiene la intención de perdonar, redimir nuestros pecados. Por otro lado, entonces volviendo a la cena, están los dos elementos que fueron los que trajo también el sumo sacerdote Melquisedec, y cuando esto no existía ley, cuando Abraham viene de la victoria y se encuentra con el rey, con el sacerdote, que era el sumo sacerdote Melquisedec, Melquisedec es tipo de Jesús, amén, rey de Salem, quien sacó pan y vino cuando Abraham vino y le entregó los diezmos de todo, porque había orado y había pedido a Dios que le diera la victoria. ¿Dónde encontramos esta lectura? Génesis 14, versículos 18 al 20. Mire, hermano, y le voy a decir algo, lo que está aquí, y trata el diezmo y la ofrenda, las personas no han entendido la bondad del diezmo y la ofrenda porque se ha dañado el concepto, el diablo ha hecho el oficio. Algunos que se prestan para que sea tergiversada la verdad sobre el diezmo y la ofrenda, pues lo han hecho bien porque se han dejado manipular por la falsa enseñanza o por las falsas intenciones que tienen, amén. Porque el diezmo, la ofrenda y esto es voluntad de Dios, punto. Y si usted lo hace, hermano, yo sé que a usted le va a ir bien. Hay testimonios, no solo en mi vida, sino en la vida de familiares míos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, y sacó pan y vino porque vino a Abraham y le trajo los diezmos de todo. Y entonces Melquisedec saca pan y vino y con esto lo bendice. Y dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y a Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces, Abraham viene y lo bendice materialmente y Melquisedec lo bendice con todas las bendiciones celestiales sobre su vida. ¿Y qué le pasó a Abraham? Aquí está escrito Abraham. Todavía no había sido llamado para que de su herencia, de su descendencia, fuera una nación santa. Amén. Fuera una nación poderosa. Hasta el día de hoy sigue siendo bendecido Israel. Y Abraham tuvo mucha prosperidad en la tierra integral en todo sentido. Recordemos que el pan y el vino o el jugo de la uva fueron usados por el Señor como enseñanza a sus discípulos para que recordaran siempre lo que Él iría a hacer con su muerte y resurrección. Ahora, el pan que representa es una imagen, no es, se me olvida la palabra, pero no es que ese pan se va a volver el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Simplemente es un símbolo, representa el cuerpo de Jesús que fue maltratado salvajemente con propósitos de bienestar para nosotros sobre nuestros cuerpos, y el vino que representa su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados.
Pues cuando nosotros celebramos la cena del Señor, lo hacemos no solamente para traer memoria, claro que hay que tener memoria, recordarlo, y no olvidar todos los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús que trajo para la humanidad. Entonces no es solamente hacer memoria, sino dar gracias, porque si yo lo he aprendido, estoy disfrutando de los beneficios por causa de esa muerte y que yo haya creído y depositado mi esperanza, mi fe y todo en Él. Entonces somos beneficiarios cuando recibimos esa verdad en nuestra mente, la entendemos, meditamos, vivimos bajo esos parámetros de la justicia de Dios. ¿Saben? Yo tengo aproximadamente 33 años en la palabra de Dios, estudiando, indagando, y todavía estoy en ese proceso de renovación del entendimiento. Esto no es del día a la mañana, de la noche a la mañana. ¿Amén? Por eso no se desanime. Hágale todos los días. Coja enseñanzas buenas. Vaya a la Biblia usted mismo. Yo he leído muchísimos libros, todos los que usted quiera, pero terminé concluyendo que el mejor libro para leer es la Biblia, pidiéndole sabiduría a Dios. Entonces, anímese a leerla. Todos los días, saque un momento. Hágalo como un hábito. Programe el tiempo. Así como programa ver la película, la novela, así como programa el ejercicio, así como programa hacer las compras. Programe esto que es vital. Y usted todos los días programe, voy a leer la Biblia media hora, una hora, lo que sea. Y la leo y comienzo a orar, a pedir, Señor, dame una revelación sobre esto. Ayúdame a comprender todos los secretos que hay aquí escondidos. Y espere con confianza que el Señor le va a empezar a dar más entendimiento. Porque Dios sí quiere que disfrutemos de todos sus beneficios. ¿Y cuáles son sus beneficios? Escuche esto para que se sorprenda. Amor, paz, bondad, misericordia, seguridad, provisión, que cuando tengo la provisión tengo muchas cosas, su santidad, su guía, su misericordia, su seguridad. Él quiere que yo aprenda esto. En resumen, planes de bienestar. Por eso se llama acción de gracias, porque lo traemos a nuestras vidas, porque entendemos, porque creemos, lo hacemos pensamiento y acciones que resultan afectando nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Entonces resultamos viviendo como Él me está enseñando. Todo esto ya fue hecho, ya fue completado. Jesús dijo en la cruz, hecho está, completado es. Estoy hablando en lo que realmente significa la frase. ¿Sí? Consumado es, todo ya está hecho. ¿Qué? Lo que nos proponíamos para ellos. Entonces es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, podemos decir algo como esto, gracias Señor, porque tú me has hecho justo a tus ojos. Porque, escuche, yo me estoy basando en lo que Él dice, no en lo que yo hago. Amén. Porque tú me has perdonado por todas mis faltas, aun las que desconozco que voy a hacer. Porque tú me has hecho tu hijo, no que me vas a hacer. Tú me hiciste tu hijo. Y eso me convierte en que tú eres mi padre. Porque siendo mi padre, tú me aseguras que nada me va a faltar. Porque siempre me estás guardando y protegiendo de toda maldad. Me estás guiando en el camino, apartándome de toda maldad. Porque por tu llaga yo he sido sanado, aun cuando el cuerpo le diga a uno lo contrario. Y yo todos los días, en todo momento, gracias por tu salud en mí, por tu perfección en mí. Escuche que yo no estoy dando gracias por mi perfección, ¿sí? Por mi habilidad. Yo estoy dando gracias, Señor, porque nada me falta. Gracias porque a ti no se te escapa nada. Gracias porque tus planes son diferentes a los míos. Y tus planes sí son buenos para mí, porque a veces yo me empeño en lo malo. Entonces esto que estoy haciendo y tomando el pan y el vino y ojalá con mi familia y amigos, es participar dignamente de la cena del Señor, porque me estoy cubriendo en lo que Él es y que ha hecho en mí, no en lo que yo soy, porque lo que yo soy un defectuoso. Amén.
Entonces yo me estoy cubriendo bajo su manto de justicia, de santidad, de poder, de gracia, de amor, de misericordia. Y su palabra está entrando en mí y me está transformando. Pero lo que Jesús ve, lo que Dios está viendo en mí es esa perfección. ¿Amén? No mi perfección que no tengo. Entonces así participo dignamente de la cena del Señor. Y no tengo que esperar, ni usted tiene que esperar a que su pastor haga esta celebración y le diga que usted es, sino que usted ya lo sabe. Hágalo en su casa, con su familia. Invite amigos, enséñeles y haga partícipe aún a los que no entienden para que usted aproveche para enseñarles lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, el sacrificio, lo que significó para todos. Bueno, yo creo que por ahora lo que podemos hacer es seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Hermano, ore. Recuerde que orar no es rezar, no es repetir frases, no es adornar palabras, no es parecer más puro que todos. Orar es, voy a hablar con papá. ¿Cuánto? Lo que usted quiera. ¿Dónde? Donde usted quiera. Porque su papá lo puede todo, está todo y todo lo sabe. Y él está aquí, entonces háblele. Amén. ¿Qué le hablo? Todo. Sus preocupaciones, sus inquietudes, sus planes, sus sueños, sus debilidades, todo. Y después de gracias porque confías en que, Señor, yo sé que tú vas a hacer en mí. Yo sé que tú me estás moldeando. Yo sé que tú me estás transformando. Yo sé que tú me estás dando a entender las cosas que no puedo. Amén. Y disfrute de esa paz. Disfrútela. Porque cuando yo establezco su palabra, yo ya no estoy pensando en qué voy a hacer para el día de mañana, cómo me voy a sanar, cómo voy a obtener para pagar esto, para lo otro. Obvio que seguimos trabajando si podemos trabajar. Obvio que seguimos haciendo lo que necesitamos hacer, pero ya descanso es en lo que el Señor me está haciendo por mí. Amén. Esta paz que otorga, que ya nos otorgó, porque su vida, mi vida, si le ha creído al Señor, está en sus manos. Su salud, sus finanzas, sus sueños, sus relaciones. No permita que nada, que ninguna circunstancia le distraiga de su objetivo. No permita que sus sentidos interfieran con sus emociones al no evidenciar lo que usted desea. Solo practique la paciencia, que usted ya la tiene. No le pida paciencia al Señor, usted ya la tiene. Ejercítela. ¿Amén? Pero usted le pide paciencia al Señor y es como si usted le está pidiendo pies al Señor y entonces no se mueve porque no ve que el Señor le haya dado pies. Bueno, ¿amén? Use los pies, muévase, use la paciencia. Entonces, si viene la prueba, gracias porque tú me has dado la paciencia. Gracias porque voy a restringir mis impulsos violentos, porque los voy a sujetar y lo voy a llevar todo esto cautivo a los pensamientos, a la palabra del Señor. ¿Amén? Confíe siempre en que el Padre Eterno está escuchando, ha escuchado sus oraciones. ¿Amén? Nos vemos el próximo sábado, hermano. Hagamos de la palabra de Dios lo que la gente más quiera escuchar. Depende de usted, no depende de mí. Yo simplemente soy un pastor, es un don, no soy nada más. Así que depende de usted que otros también, los que están alrededor suyo, porque no están a mi alrededor, puedan encontrar alivio. Busque un rato, invítelos. Oye, ven, quiero orar por ti, o juntémonos a orar. ¿Y cuáles son tus necesidades? Y vas a ver que el Señor se mueve. Amén. Bueno, muy agradecido y como siempre, pues les dejo esta información. Si les interesa, pues úsenla, pónganla en práctica. Esto también es fe. Amén. Agradecido siempre con las personas que nos están dando, ayudando, bendiciendo con sus bienes. Y aprovechamos nosotros también para bendecir a otros. Gracias. Les dije la vez pasada que estamos en pleno, vamos a hacer un encuentro, es una especie de retiro a los que no entienden bien, una especie de retiro espiritual los días 16, 17 y 18 de mayo. El costo que incluye transporte, alojamiento, comida, refrigerios y más cosas es de 330.000 pesos por persona. Si quieren más información, escríbanme. Los esperamos.
Si usted ya pertenece a nuestra congregación o se identifica con nosotros y nos sigue y está aquí en Colombia o en Bogotá, replique, replique el mensaje. Amén. Replique el mensaje. Recuerde que no soy yo. Recuerde que no es la congregación Iglesia Internacional de Adoración. Es Jesucristo al quien tenemos que enseñar. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, hermano, y que toda la paz de Dios gobierne enteramente en todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Porque yo sé que nada le va a faltar. Eso lo dice el Señor. Bendito Dios, gracias Señor. Amén.